Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de Ingeniería de la Calidad, en la cual vamos a entrelazar un poquito lo que vimos de variación de los procesos con un nuevo fundamento que introdujo en los años 50 el doctor Genichi Taguchi, allá en el periodo de la posguerra, en el cual él proponía la mejora de los procesos por medio de un análisis en el cual buscaba optimizar las condiciones de cada una de las operaciones que se desarrollaban en él. Entonces, uno de los primeros fundamentos que él desarrolló es la función pérdida, que vamos a estar revisando durante este primer parcial y que pues obviamente fue trascendente para el desarrollo de las metodologías de diseños de experimentos. Entonces, vamos a reconocer un poquito de qué trata esta propuesta del Dr. Genichi Taguchi y sobre todo cuáles son las perspectivas que maneja dentro de este análisis estadístico. Voy a estarles mostrando dentro de esta presentación varios elementos fundamentales de esta teoría y también algunos términos y abreviaciones y elementos que se consideran dentro de las ecuaciones para poder calcularla. Entonces, aquí nosotros podemos ver una frase célebre del Dr. Genichi Taguchi en la cual nos dice que la calidad es el efecto de factores nocivos que generan variaciones y que pues obviamente estas alteran los productos y servicios dándoles condiciones o características que reducen la vida útil de estos procesos y que cuando llegan al cliente o al consumidor le generan una experiencia limitada. Entonces aquí las características importantes son los que siempre existe variación en los procesos, ahí lo está recalcando, y que esta variación va a generar un cambio dentro del producto que puede afectar en la forma en la que el consumidor puede interactuar con este producto o este servicio. Y nosotros tenemos que cuantificar esta variación. Esta variación obviamente va a generar pérdidas para la empresa y también va a generar una experiencia inadecuada para el usuario y posiblemente puede generarle también un riesgo. Voy a avanzar un poquito. En la siguiente diapositiva van a tener ustedes todas las variables que se van a estar utilizando dentro de la función, dentro de las ecuaciones de la función pérdida. La función pérdida tiene varias formas en las que se puede desarrollar y se puede evaluar. La forma clásica, que vamos a ver más adelante, involucra unos cuantos factores de todos los que vienen enlistados aquí y en la siguiente diapositiva. Las formas más tradicionales de verlas pues sería midiendo con respecto a un factor monetario esta condición de pérdida, y a su vez también puede medirse de forma poblacional, puede medirse en forma de ruido. Entonces vamos a tener ahí varias formas en las que podemos detectarlo. Aquí por ejemplo voy a hacer un paréntesis en el cual vamos a estar viendo en GeoGebra estos comportamientos, pero nos comentan comúnmente para hacer la relación de cómo es la perspectiva del Dr. Taguchi y la perspectiva tradicional de producción, que por ejemplo en la perspectiva tradicional de producción nosotros tenemos que sería el primer gráfico de arriba, vamos a tener dos límites, el límite superior y el límite inferior, y vamos a tener también un valor objetivo. Comúnmente el valor objetivo cuando estamos produciendo después se convierte en la representación de la media. Siempre vamos a tener el valor objetivo, pero mientras más nos vamos acercando vamos a tener una media. Comúnmente en un proceso que está controlado y es estandarizado, pues van a estar todos los valores dentro de la media, que va a estar en la mayoría de los casos sobre el valor objetivo. Pero bueno, omitiendo esas características, nos comenta comúnmente la perspectiva tradicional que vamos a tener los límites, vamos a tener nuestro valor objetivo, y cuando nosotros estamos generando un producto vamos a tener pues obviamente un rango en el cual vamos a tener holgura para que exista variación. Esta variación pues es inherente al proceso y podemos manipular un poco las condiciones para que siempre nos mantengamos dentro de unos estándares que si producimos algo pues obviamente no le afecte tanto al cliente. Entonces imaginemos que yo estoy produciendo estos teléfonos y en estos teléfonos estoy en un proceso en el cual se está haciendo esta parte de atrás, que es de aluminio, y estoy midiendo la altura. Entonces yo ahí, para la altura de este dispositivo, para que todos los componentes de enfrente puedan entrar, pues obviamente ahí yo voy a necesitar unas tolerancias para poder embonar todos los componentes que están en la parte frontal. Si yo no tengo los componentes de la parte frontal dentro de un cierto rango, puede que por ejemplo todo este empaque que tiene
que está en la pantalla y que está también el empaque para que no sufran dificultades los componentes internos por el agua o por las condiciones ambientales, podrían llegar a afectar. Si la carcasa o la parte de atrás fuera mucho más amplia, fuera más alta, un poquito más alta, puede que este empaque de aquí no embonara correctamente y se podría salir. Y si esta carcasa de atrás fuera mucho más chica, no podrían entrar estos componentes que tengo que ensamblarle. Entonces, comúnmente todos los procesos productivos tienen parámetros, tienen parámetros de control, tienen especificaciones y nosotros tenemos unos ciertos rangos, ciertos límites en los cuales podemos trabajar. Va a haber un rango permitido para esta altura, tal vez han de ser unas micras que se pueden manejar dentro de este rango, no puede ser milímetros porque ya ahí podría haber una variación considerable. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, pues tal vez va a haber unas décimas de milímetro que nosotros podemos tener permitido de variación. Y si nosotros no caemos en el valor objetivo, pues no pasa nada. No pasa nada que, por ejemplo, aquí mi valor objetivo fuera 18 y no pasa nada si esta en la vida real midiera 18.01 o si midiera 17.98, porque tal vez estaría dentro de mis parámetros, pero si midiera 18.1 o 18.2, ahí sí mi dispositivo ya estaría un poco más alto y tal vez todos los componentes se podrían salir o se podría meter el agua o podría afectarle el polvo o por la humedad se podría oxidar. Entonces, no sabemos ahí cómo afectarían todas las condiciones ambientales y todas las características con las que el usuario lo utiliza y podría afectar drásticamente en la vida útil del componente porque todos los componentes de adentro son circuitos, entonces podría afectar el polvo, podría afectar n cantidad de factores. Entonces, en la forma tradicional nosotros tenemos estos dos límites y podemos jugar dentro de ellos y no pasa nada. Pero si lo vemos de una forma más consistente, más concisa como lo refleja el doctor Taguchi, todas estas variaciones al final del día nos van a generar pérdidas. Porque aquí tal vez yo tengo que, si fuera un poquito más alto, yo tendría que utilizar más cantidad de material de empaque para que pudiera sellar. O inclusive tendría que hacer ajustes para que embonara correctamente si estuviera un poquito más chico. Entonces, no solo se trata de que la variación haga unos cuantos desajustes en el proceso, sino que también esta variación nos van a generar costos adicionales para poder producir. Aquí vamos a ver un poco sobre la función pérdida, pero antes de llegar a este punto voy a cambiar de pantalla, me voy a pasar a una pantalla de GeoGebra, permítanme un momento. Aquí, pues bueno, nosotros tenemos la función normal, si se fijan, la función normal está eh, comprobada está aquí reflejada por la campana de Gauss y pues bueno, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Nosotros vamos a tener este valor objetivo, que sería, pensando en este ejemplo del teléfono, el valor en el cual yo quiero que esté la altura. Entonces, comúnmente yo voy a tender a tener mi proceso productivo de la siguiente manera. Yo aquí voy a poner el límite superior, vamos a tener un límite inferior que por el momento no voy a mostrar, no es tan importante, solo voy a dejar uno para la explicación. Y cuando empezamos a producir, digamos que esto fuera nuestro inicio del proceso de producción de estos teléfonos, pues vamos a empezar a tener variación. Recuerden que la variación es un cálculo en el cual tenemos el valor observado menos la media entre n, todo eso en raíz. Entonces, es la variación que tiene mi proceso. Mientras mi proceso no tenga variación, todos los valores van a estar prácticamente sobre esta línea negra. No vamos a tener variación y todos los productos serían, por así decirlo, perfectos. Están saliendo con todas las características que uno desea, idealiza. Pero en el momento en el que empezamos a producir con variación, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez uno me sale en vez de 8.01, me sale en vez de que sea de 8, de 18, va a medir 18.01, 18.015, 18.012, 17.992 y así sucesivamente. Empezamos a tener variación mínimas, pero empieza a tener variación. Esas variaciones se ven reflejadas en la desviación y va a empezar a suceder esto con la curva. La curva va a empezar a aparecer. Recuerden que cuando no hay desviación, no hay variación, no existe la desviación porque ahí en este caso el valor observado menos la media nos va a dar cero.
Pero el momento en el que empezamos a tener variación, empieza a generarse esta curva. Si se fijan aquí son dos líneas casi paralelas, en las cuales tenemos un rango en el cual se va a estar moviendo todos mis valores. Y conforme más tengo yo variación, esta curva se va a ir achatando más, va a pasar a convertirse en una campana gaussiana, pero si yo dejo que este proceso siga esas condiciones y que la variación continúe, que yo no haga algo por solucionarla, lo que va a pasar es que esta curva se va a empezar a achatar más, a tal grado que después se va a ver de la siguiente forma. Entonces, si se fijan, esto ya no tiene la forma de la campana gaussiana, ahora es nada más una curva que se extiende desde el espectro de 16 hasta menos 16 negativo. Entonces es una curva muy grande, pero ¿qué más podemos observar de esto? A detalle, si vemos con respecto a la primera está dentro de los límites de control. Cuando yo tengo poca variación, si se fijan aquí tengo mi límite superior y no hay un problema alguno. ¿Por qué? Porque la variación se encuentra dentro de lo normal. Pero si yo llego a tener el proceso que empieza a generarse mucha variación, si se fijan aquí, vamos a tener una pequeña proporción de productos que yo esté haciendo con la altura que no es la correcta, y pues estos son lo que nosotros vemos comúnmente en la teoría de Seis Sigma, que tenemos unas ciertas partes por millón de producto no conforme. Hablamos de millones, ¿no? Entonces de millón tener cuatro piezas defectuosas pues es muy poco, pero si nosotros dejamos que este proceso siga y tenga más variación, en vez de que sea esta área tan chiquita, lo que va a pasar es lo siguiente. Si se fijan, no es lo mismo tener un área tan chiquita a que después tenemos toda esta área que está fuera de los límites, y si dejamos que esto siga, pues obviamente vamos a tener mucho más producto no conforme que producto que realmente se está produciendo con los estándares que nosotros marcamos. Características importantes también que tenemos que tomar en cuenta dentro de estas curvas es que existen dos términos importantes que comúnmente se manejan dentro de la metrología, que son la exactitud y la precisión. Cuando nosotros hablamos de la exactitud, nos referimos a que nuestro valor objetivo siempre va a coincidir con la media de nuestros datos. Aquí, por ejemplo, tenemos que nuestro valor objetivo está coincidiendo con el valor de nuestra media de los valores que estamos observando cuando hacemos un muestreo, y por eso es cero. Pero cuando nosotros tenemos desviación, que tal vez la media de mis datos no se encuentra sobre el valor objetivo, lo que va a pasar es que vamos a tener una curva que se desplaza ya sea a la derecha o a la izquierda. Aquí por el momento nada más lo puedo desplazar hacia la derecha, pero se puede desplazar hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo tener que mi conjunto de datos no se encuentren sobre mi valor objetivo, y eso significa que no estoy teniendo exactitud en mi proceso, lo cual indica que no estoy llegando o cumpliendo en el valor objetivo. Pero también la desviación se traduce a precisión, es decir, mientras menos precisión yo tenga, va a significar que mis productos están mis productos están más dispersos, y obviamente mis datos están más dispersos, y esto por ende genera variación. Aquí yo tengo esta campana gaussiana que mientras más se ajustan mis datos, más preciso soy, pero aquí por ejemplo no tengo exactitud porque están fuera de mi valor objetivo. Aquí clásicamente todos pensamos, pues es que si tenemos exactitud pero no tenemos precisión, pues hay que calibrar la máquina. Es un error pensar eso, porque en la vida real pues, tenemos que considerar distintas variables. No es solo decir, pues mira, aquí hago un ajuste pequeño en la máquina y ya con eso se soluciona todo el problema y mis valores de la media ya van a estar sobre mi valor objetivo, ¿no? O sea, hay que pensar en otras fuentes. Hay que considerar todas las fuentes de variación. A veces la causa raíz no es nada más hacer una calibración. Entonces, aquí yo puedo que tenga mi proceso aquí de esta forma y que no sea preciso, y pues aquí tenemos prácticamente un problema muy grande porque todos los datos son dispersos y no podríamos saber en dónde se encuentra la causa raíz de una forma tan sencilla como si pudiéramos tener nuestros datos un poco ajustados y que estuvieran sobre mi valor objetivo. Cuando suceda esto, que se encuentre fuera del valor objetivo nuestros datos, tenemos que hacer el análisis de todas las variables que están dentro del proceso, hacer múltiples observaciones y obviamente tratar de buscar encontrar la causa raíz.
Si nosotros no tenemos tanta precisión, ahí tenemos que detectar cómo es el proceso para poder ajustarlo respecto a los valores óptimos de producción y revisar el proceso productivo, revisar cómo serían los pasos, revisar cómo se está haciendo los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Regresando entonces aquí a la variación de mi proceso y la función perdida, tenemos otro factor que incluyó el doctor Taguchi, que sería la función pérdida y que es por eso que no estamos dentro de la diapositiva que seguía para que se pueda entrelazar la información. La función pérdida comúnmente se representa con esta curva en la cual vamos a ver varias características importantes. Me voy a regresar un poquito, voy a poner esto aquí y la voy a poner esta curva con un valor de 1. Entonces, la voy a tener más o menos esta curva por aquí. Bueno, voy a dejarlo por aquí para no perder tanto tiempo. Aquí, si se fijan, la curva es más o menos proporcional al valor de la función pérdida. Y lo importante de esta parte de la interpretación de lo que nos decía el doctor Taguchi en los años 50, que después esto se volvió uno de los fundamentos para el diseño de experimentos, es que mientras yo produzca algo y que no tenga variación, pues obviamente no me está generando pérdidas. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo que invertir más para poder solucionar un cierto problema. Aquí, por ejemplo, los valores de, de mi proceso productivo están sobre mi valor objetivo y siendo ese el caso, aquí abajo yo no tengo variación. La variación la estoy reflejando con estos dos puntitos, el amarillo N1 y el M1. Entonces el de arriba es respecto a la campana gaussiana y el de abajo es con respecto a la función pérdida. Aquí entonces mientras yo produzca todo sin variación, no me está generando pérdidas, aquí está en un valor cero, pero pensamos nosotros que empezamos a tener variación en este proceso, que empezamos a tener un poquito de variación así como la tenía de esta forma, que empezamos a tener un poquito de variación. Entonces cuando yo tengo un poquito de variación, la pérdida se va incrementando y va haciendo de esta forma. Si se fijan, aquí va a empezar a incrementarse. Y conforme yo tengo más variación, midiendo esta curva, esto es lo que va a estar pasando. Entonces, convencionalmente, nosotros tendríamos la siguiente expresión en la cual yo aquí tengo un poquito de variación y el costo de esta variación sería el mismo que tengo reflejado aquí abajo. El punto de aquí arriba va a ser la representación de la pérdida, el que está aquí abajo. Entonces, cuando yo estoy evaluando la pérdida de este punto, el costo de esta variación, si se fijan, es algo considerable. ¿Qué costos puedo tener yo de la variación? Pues la variación me puede quitar tiempo, puede generar que yo esté haciendo retrabajos, que tenga que solventar algún problemita de una pieza porque no está saliendo con las especificaciones correctas. Puede también que me cueste con el cliente porque no le va a generar la misma experiencia. Puede que me genere una mala imagen de mi organización. Puede que también me genere riesgos para el cliente cuando yo no genero los productos sobre mi valor objetivo. Entonces, puedo tener un montón de consideraciones, pero en la mayoría de los casos se refleja en tiempo de producción porque se va incrementando el tiempo para yo producir porque estoy dedicando más tiempo a solventar un problema que en producir, entonces ahí se me va reflejando un poco más los costos y también en lo que yo estoy gastando en materiales para poder solventar esos problemas. Entonces aquí en este punto la variación es algo pequeña y si se fijan el costo es muy pequeño, pero conforme yo estoy evaluando la variación, por ejemplo si la evalúo en este punto, un producto que se hace con esa variación me cuesta, si se fijan aquí, serían más o menos como unas 5 veces más que un producto que tiene menos variación. Pensemos, por ejemplo, en ese ejemplo que les daba del teléfono o en una puerta. Pensemos ahora en otro, en una puerta. Si yo produzco una puerta tal vez comúnmente tiene que medir un 80 o no sé, una medida así. Le voy a dar esa medida, por el momento no conozco el estándar, pero imaginemos que la puerta tuviera que medir 1,80. Si yo hago una puerta un poco más chiquita, que midiera 1,75, yo tendría que hacer esa parte que le falta a la puerta para que pudiera caber en un cuadro estándar de las puertas. Y si yo tengo que hacer que una puerta más grande, que imaginemos que fuera una puerta de 1,90, entrara sobre ese umbral que mide 1,80, pues también va a ser complicado porque
voy a tener que recortarle un pedazo a la puerta para que pueda entrar, para que pueda empotrar en ese espacio. Entonces, cuando yo tengo que hacer esos ajustes me genera pérdidas. En el caso de cuando le tengo que recortar, tengo que utilizar una máquina, ahí tiene que estar un operador haciendo ese corte y luego va a tener que pulirla y luego va a tener que hacer los acabados y lo que sea necesario para que luzca de una forma adecuada. Si yo, por ejemplo, tengo una puerta más chica, pues obviamente voy a tener que invertir en un poquito más de material para rellenar ese pedazo, para pegarla, para hacer que se vea del mismo color y obviamente que no se vea la variación. Pensando en un ejemplo absurdo, ¿no? Como ese de la puerta, pero al final de cuentas, si se fijan en los dos me está generando costos. ¿Por qué? Porque estoy solucionando un problema que tenía esa puerta que no me salió bien. Yo ahí tendría que evaluar si tengo que hacer o no ese sacrificio. Y a veces pues sí es costeable. Va a haber ocasiones en las que un poquito de pegamento o tener que hacer un pequeño retrabajo o tener que hacer un poco de limadura o tener que hacer un proceso de soldadura o tener que hacer tener que pulir una parte o tener que desgastarla con ácido. Va a ser mucho más costeable que tener que procesar nuevamente o hacer un producto nuevo para poder sustituir ese. Entonces, la sustitución, los tiempos y los retrabajos nos van a generar siempre costos. Y entonces aquí, si yo por ejemplo tengo un producto que está en esta parte de la curva, cuando yo lo estoy produciendo casi cerca del límite superior, pues vamos a tener un costo que está más o menos por aquí. Entonces, si se fijan, el costo es mucho más grande y va a ser pues una pérdida considerable. Y nosotros si lo viéramos de forma tradicional, solo tendríamos dos puntos de pérdida. Sería aquí, aquí en este caso cuando se produce todo está bien, pero el momento en el que se sale, ya ahí podría detectar que mi producto se está haciendo mal. Entonces sería, ¿cumple o no cumple? Y desde la perspectiva de Taguchi, lo que nos está diciendo es que desde el momento en el que no estamos cumpliendo y no se están generando los valores dentro del valor de especificación, ahí vamos a tener pérdida, ya sea mínima o va a ser en un valor mucho más grande, pero vamos a tener pérdida por la variación. Entonces, no es lo mismo que nosotros generemos productos y tengamos una pérdida de este tamaño, en este caso que haya muy poca pérdida, a cuando tenemos un producto que se encuentra aquí, porque la pérdida va a ser mucho más grande y mucho menos cuando se sale de la especificación, porque mi producto me va a costar más. Obviamente cuando se sale de especificación es muy difícil que nosotros podamos reintegrar ese producto al proceso para poder salvarlo, pero pues va a haber ocasiones en las que se va a mandar a reciclaje o a otras áreas y es la única forma en la que lo podemos salvar, pero comúnmente, tradicionalmente, regresemos al tema, nunca vemos este espectro, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un producto aquí? ¿Cuánto es lo que me está costando tener que salvarlo? Entonces, eso es lo que el doctor Genichi Taguchi nos está proponiendo dentro de su forma de optimizar los procesos. Vamos a regresar ahí a la presentación. Y lo que busca es que mientras menos variación tenga mi proceso productivo, pues obviamente me va a generar menos costos. El reducir la variación me va a generar menos costos y obviamente le va a generar una mejor experiencia al usuario, al cliente, al consumidor. Aquí tenemos un apartado en el cual les estoy plasmando toda esta información, pero pues obviamente es más importante reconocerlo desde la forma gráfica porque a veces aquí no es tan fácil percibir esa información. Y pues bueno, la forma en la que nosotros podemos medir la función pérdida es tradicionalmente con la ecuación que tenemos arriba, que sería L representada por la pérdida, es igual a K. La K es una constante que sería costo por unidad, ahí se hace una relación, más bien sería el costo medido de forma monetaria, y después tenemos un valor observado y tenemos un valor de media que sería Y0. Todo eso al cuadrado. Y si nosotros quisiéramos medirlo de forma poblacional, se fijan la parte de abajo en donde dice Y1, Y2, YN, sería la forma en la que nosotros podemos calcular la varianza. Entonces ahí nos dice el resumen de abajo que L sería igual a K multiplicado por la desviación media. Ahí podríamos hacer esa conversión. Por otra parte, pues bueno, también ahí pongo varios datos que por el momento no se preocupen, lo vamos a estar viendo ya cuando hagamos los cálculos de la función pérdida. Aquí nada más lo estoy anotando para que sepan todo el fundamento que va a llevar de la mano estas ecuaciones, estos cálculos, para que en su momento no tengamos que estar
viendo punto a punto por qué se están considerando cada uno de estos elementos. Entonces, ahí hablamos de tolerancias, ahí hablamos un poco de la desviación, que es lo que ya he estado explicando un poco de la forma gráfica. Y entonces, pues vamos a pasar a un ejemplo. Aquí, por ejemplo, pensemos que nosotros vamos a ser los gerentes de un centro comercial y en ese centro comercial lo primero que tenemos que evaluar es la compra de frutas para poder surtir o abastecer durante una semana. El proceso para poder surtir o abastecer durante una semana, pensando en el ejemplo de estas naranjas que estoy poniendo aquí, es muy importante para nosotros saber en qué momento se las tenemos que dar al cliente para que él las pueda comprar. Si nosotros compramos las naranjas y las naranjas están en el día número 7 de su vida, de su ciclo de vida, vamos a tener muy pocos días para que el cliente pueda verlas en el área de frutas y pues obviamente después de 3 días la naranja va a estar tan madura que pues, se va a echar a perder. Por otro lado, si yo pongo estas naranjas desde el día 1, que están todas verdes, vamos a tener ahí esas naranjas durante mucho tiempo en el área de frutas, porque las personas van a tomar la decisión de si les conviene comprarla o no y esperarse casi toda una semana para poder utilizarlas. Comúnmente lo que pasa en el área de frutas es que las personas quieren consumir el producto al momento o mínimo que le dure unos 2, 3 días para poder utilizarlo durante la semana. Entonces, aquí nosotros como gerentes tendríamos que evaluar qué es lo más conveniente y considerando cómo es toda mi población, ahí todos los usuarios, para saber en qué momento yo voy a tener que ofrecerles esas naranjas. Si las ofrezco desde el día 1, obviamente yo no voy a tener inventario, pero se me va a quedar dentro del área de verduras que sería prácticamente lo mismo. Y por otro, si yo me espero y le digo, ¿sabes qué? Le digo a la persona que me los vende, ¿sabes qué? Nada más véndemelas en este momento o yo le acepto un producto en el día 7 u 8, voy a tener que asumir las consecuencias que sería que el producto me va a durar muy poco en el área de frutas porque al tercer día se me van a echar a perder. Entonces, comúnmente vamos a tratar de buscar que sea en el día que nosotros tengamos el producto en nuestro almacén del día 1, de esperar un poquito de días y no pasar de 5 días para que sea el momento de vida útil óptimo de estas naranjas para poder mostrárselas al cliente en el área de frutas y que él pueda, en este caso, comprarlas y que tengamos la menor pérdida posible. En este ejemplo tenemos pérdida en los dos puntos. Si yo no pongo las naranjas en el día 5, voy a tener pérdida después del día 5 porque el producto se está haciendo cada vez más maduro y va a haber un punto en el que se va a echar a perder y ahí se va a salir de mi gráfico. O bien, si yo lo estoy teniendo en mi inventario, en mi área de almacén físicamente, me está costando espacio, me está costando tiempo, me está costando deshacerme de él para poder obtener más toneladas de naranjas. Entonces, tenemos que cuidar mucho esta perspectiva y de eso trata mucho la función pérdida, que nosotros tenemos que evaluar cuándo es el momento correcto para poder hacer algo, un proceso o un servicio y que no tengamos tanta pérdida. Y de esto tenemos tres formas en las que podemos encontrar la ecuación. Vamos a tener cuando nosotros buscamos que nuestro proceso, producto o servicio tenga valores nominales, sería la función de en medio, y nosotros lo que buscaríamos es que nuestro valor sea nominal porque lo nominal va a ser lo mejor para nosotros. Esa es la frase célebre con la cual se caracteriza esta función. Nominal es mejor. Y se refiere a que yo voy a estar calculando cuando mi valor objetivo se encuentre dentro de dos límites y exista un valor objetivo centrado. Si no se encuentra dentro de ese valor objetivo centrado, pues obviamente voy a tener pérdida cuando tiende a su límite superior y cuando tiende a su límite inferior. Vamos a tener también otra forma en la que yo voy a tener esta función pérdida, que sería cuando mi valor óptimo sería cuando tiende hacia un valor infinito o un valor máximo. Esa se conoce como mayor es mejor. Ahí la tengo representada con esta ecuación que sería mayor es mejor, en la cual mientras más tienda al infinito un valor, va a ser mucho mejor el comportamiento. Y por otro lado vamos a tener esta que es menor es mejor, que mientras tienda a cero, va a ser mejores las condiciones. Ejemplos de ello, aquí les marco por ejemplo el de nominal es mejor. Yo siempre voy a tratar de buscar que mi valor
coincida con mi valor objetivo, mi valor meta, y esa va a ser nominal es mejor. Un ejemplo es el de las puertas que ya les comentaba. Comúnmente la medida de las puertas es un valor estándar y más cuando son para zonas residenciales. Comúnmente no vamos a buscar puertas gigantes. Entonces ahí en ese sentido vamos a tratar de que todas las puertas midan de ancho y de largo lo mismo, o sea, el valor nominal es mejor. Por otro lado, si mi valor menor es mejor, siempre va a tender a cero. Ahí un ejemplo es cuando nosotros utilizamos nuestra computadora. Nuestra computadora pues obviamente va a tener mejor rendimiento cuando tenemos menos aplicaciones o menos programas abiertos o está procesando menos información. Si yo empiezo a procesar más información, tengo más aplicaciones abiertas, más programas abiertos, el rendimiento se va a estar reduciendo y va a hacer las operaciones mucho más lentas y se va a empezar a alentar mi computadora. Yo lo que voy a buscar aquí es que mientras menos mientras menos sean las operaciones que haga, mejor rendimiento tendría. Entonces, mientras tienda a cero, mientras yo tienda a hacer menos cosas, va a ser mucho mejor. Y por último, mayor es mejor, como les comentaba, que sería cuando yo busco un valor alto, un valor máximo que está fuera de cero. Ahí la palabra clave es que está fuera de cero, significaría que es mejor. Un ejemplo sería ahorita que estamos en la nueva normalidad, tenemos que sanitizar todas las áreas para que una empresa pueda estar operando, tiene que sanitizar sus áreas, o sea, si no las limpia, podríamos considerar que está haciendo un esfuerzo nulo, pero cuando empieza a limpiar las áreas y tiende a hacer las operaciones máximas, o sea, las condiciones más adecuadas para poder trabajar, para poder laborar, y está reduciendo la probabilidad de que su gente se enferme, entonces es mejor. Aquí la diferencia de mayor es mejor con menor es mejor es el hecho de que menor es mejor siempre se va a mover el valor hacia cero y cuando es mayor es mejor el valor va a tender hacia un valor que es diferente de cero. En el caso de que sea nominal, nominal nunca o comúnmente no va a ser cero, comúnmente va a ser un valor de especificación. Por ejemplo, en las puertas puede ser 1.8, puede ser 3.5, entonces cada una tiene una forma en la que la medimos y es diferente a las otras. Vamos a pasar entonces a cómo es que esta pérdida va a tener esos comportamientos y cuándo me genera una pérdida máxima o una pérdida mínima o cada cuándo me genera pérdidas. La función nominal me va a generar pérdida de dos formas diferentes. Una es cuando se sale de los límites de control o cuando yo estoy produciendo y estoy midiendo la pérdida que me genera de forma interna. Ahorita vamos a ver los ejemplos. La función mayor es mejor o la de menor es mejor. Cuando estamos tendiendo hacia cero, vamos a tener un costo elevado y cuando está fuera de ese valor, también cuando está tendiendo a su valor máximo, nos va a generar también pérdida en ambos casos. Vamos a ver un poquito de esto. Por ejemplo, en la función nominal, cuando yo me salgo de las especificaciones, me puede generar pérdida en procesos productivos clásicos. Por ejemplo, yo produzco refrescos y si no llega a la altura correcta en mis refrescos, si tiene menos altura, si tiene menos líquido, pues obviamente ahí me va a generar una pérdida porque el cliente va a decir, ah, pues es que esa botella no me sirve y la van a estar dejando, entonces ya se generó ahí un desperdicio. Pero si es más líquido, también me está generando un desperdicio, si es más líquido del valor de mis valores de control, porque yo estoy invirtiendo más, estoy echándole más líquido a esa botella, entonces yo estoy perdiendo material. Ahí, mientras yo me salga de los límites, estoy teniendo pérdidas. Por otro lado, tenemos este comportamiento en el cual mientras yo produzca y está dentro de mis límites, voy a tener pérdida cada que existe variación. Un ejemplo sería la presión arterial. Puedo tener una presión normal, pero en el momento en el que empiece a incrementarse, puedo tener índices de hipertensión o puede que se me baje la presión, entonces si se reduce, entonces hay un cambio puede generar pérdida, ya sea tendiendo hacia el límite superior o tendiendo hacia el límite inferior. En el sentido de mayor es mejor y menor es mejor, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tener que cuando quiero llenar unas llantas de un automóvil, comúnmente cuando lleno las llantas de un automóvil, pues tienen que tener más de cero de aire. Entonces, yo ahí voy a tratar de tender a un cierto valor. Comúnmente el valor sería 32 psi, comúnmente para coches sedán. Pero en el caso de que
yo exceda ese límite, pues va a existir más presión, más tensión en mi llanta y eso a la larga va a generar más desgaste porque con la tracción se va a empezar a desgastar más esa llanta y puede que explote en algún momento si se compacta demasiado. Por otro lado, si yo le pongo menos aire a esa llanta, que es tienda, no sé, 10 PSI o algo así, me va a generar también una pérdida porque en cualquier momento se va a estar carcomiendo. Si yo empiezo a manejar ese vehículo, se va a estar carcomiendo esa llanta y se va a desbaratar y pues obviamente ahí ya voy a perder esa llanta. Por último, si fuera menor es mejor, tengo también dos momentos en los cuales puedo tener pérdida. Si yo, por ejemplo, estoy pidiendo un paquete de Amazon y me lo van a traer de China, ese paquete, y pensamos que fueran calcetines. Voy a pedir unos calcetines de Amazon, eran de Under Armour, y ahí yo dije, pues me gustaron, y me dice el tiempo de esa publicación que va a durar por mucho unos 15 días. Si desde la perspectiva de Amazon ellos dijeran fielmente, no, pues yo tengo que cuidar que mi cliente siempre tenga su producto en un día, lo que pasaría es que ese paquete de calcetines tendrían que hacer ellos un montón de actividades para que me lo manden en un día desde China. Entonces, si el tiempo fuera suficiente para poder hacer todo ese proceso y el vuelo, pensando en esa situación irreal, obviamente el costo sería muy grande. ¿Por qué? Porque mandarían solo ese paquetito de calcetines para a mí, un usuario, y les costaría bastante. Los costos se saldrían de control porque ya no sería tan costeable el hecho de mandar solo un paquete. Comúnmente cuando se manda un paquete por Amazon o ellos hacen toda esta logística, pues buscan cubrir el volumen del contenedor o un cierto peso o una cierta restricción para que puedan mandar a una región un conjunto de paquetes. Entonces, en ese sentido, mientras ellos puedan mantener esa restricción, les va a convenir económicamente hablando. Pero si lo viéramos también desde la perspectiva de que ellos no les interesara eso y solo les importara la parte económica, podrían ellos tal vez mandar ese paquete por por un flete tal vez marítimo, que les saldría mucho más barato, y tal vez ese paquete llegaría después de meses, podría durar uno, dos, tres, 4 meses en que me llegara y que lo mandaran por el sistema postal el más barato. Entonces, en ese sentido, si ellos también no le invierten lo suficiente, les va a generar pérdidas porque a mí como usuario no me están dando la certidumbre de si me va a llegar el paquete o no, porque me está tardando en llegar mucho tiempo y yo no sé realmente si me va a llegar. Entonces, eso les reduciría también usuarios y también tendrían suficientes pérdidas. ¿Por qué? Porque no tendrían el control ni el seguimiento de esos paquetes. Así que comúnmente en los procesos que son de envío se tiene que planificar y se tiene que calcular el volumen y por eso el tiempo es en ese apartado menor es mejor. Porque mientras yo tarde menos en mandar ese paquete, pero dentro de los límites, me va a generar menos costos. Aquí pues bueno, vamos a pasar un poquito más adelante a, a ver y reconocer todos esos valores y también vamos a calcularlo. Por el día de hoy sería prácticamente todo, chicos. Espero que esta información les sea útil. Les voy a dejar ahí una dinámica, un ejercicio que vamos a estar contestando respecto a todo lo que les acabo de explicar para poder reconocer si ustedes saben identificar cuándo es menor es mejor, cuándo es mayor es mejor, cuándo es nominal es mejor, que me puedan decir un poquito sobre cómo es que detectarían ese tipo de ejemplos, qué clase de ejemplos existen. Y pues sería prácticamente todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Bye. Ok chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Adiós.